En la película Frozen, Anna le dice a Olaf que ni siquiera sabe lo que es el amor. Y Olaf le contesta: amor es pensar en la felicidad del otro en vez de la tuya. ¿Cuántos ejemplos sobre la necesidad de ser amados, sobre lo importante que es el amor, mucho más a veces que la felicidad, hay en las películas, en los libros, en las series? El amor romántico es hermoso de sentir, pero también muy peligroso. Aquí voy a compartir con ustedes definiciones, incluso testimonios reales sobre el amor, el enamoramiento y cuándo el amor se vuelve algo enfermo. Así comienza este episodio llamado Amor atómico. HDP. Hora de pensar. Empecemos por hablar de la diferencia que hay entre el amor y el enamoramiento, ya que es muy frecuente que las personas en general crean que lo importante en una relación es estar enamorados. El enamoramiento es el principio en una relación. Es una sensación de idealización por el otro, donde se genera una base que tiene que ver con estar demasiado a gusto con el otro, no querer pasar ni un rato sin esa persona. Seguramente vamos a extrañar a esa persona mientras no estemos con él o con ella. Y la verdad es que es un momento necesario en los vínculos, porque genera una base desde donde después se va a construir el amor. Pero es un estado que muchas veces se confunde con la locura, porque el amor en esta primera etapa es un amor ciego, es un amor donde hay un montón de velos que ocultan los defectos de la otra persona y hacen que lo veamos como nosotros queremos verlo, para que encaje con esa idea de príncipe o princesa azul que cada uno tiene. Lo normal es que con el tiempo este enamoramiento pase a convertirse en un amor, o precisamente al conocer los defectos de la otra persona, entonces decidamos no continuar con el vínculo. El enamoramiento en la adolescencia, en nuestras primeras relaciones, es muy fuerte. En cambio, cuando nos convertimos en adultos, cuando vamos creciendo, luego de varias relaciones quizás, puede ser un enamoramiento con menos intensidad. Muchas personas se equivocan creyendo que si no estamos enamorados todo el tiempo, entonces la relación está mal o no está funcionando. Y la verdad es que estar enamorados todo el tiempo sería algo que no nos permitiría trabajar, seguir con nuestras vidas, poder ocuparnos de otras cosas, porque es un estado que nos posee tanto que muchas veces justamente se lo compara con cierta locura. Una investigación llevada en el University College de Londres afirma que el amor puede en efecto cegar. Según este equipo de expertos británicos, el amor puede afectar los circuitos cerebrales. Los circuitos neurológicos que normalmente están asociados al sentido crítico están adormecidos
cuando estamos enamorados. Es decir, que cuando una persona está enamorada, sus sentidos están afectados por esta idealización. Están tomados por esta relación donde uno ve al otro como quiere verlo y no como realmente es. Pero sucede que a medida que van cayendo los distintos velos, nos encontramos con la persona real. Y entonces ahí es donde se supone que pasamos a una etapa mucho más madura, que es el amor. En el amor somos más conscientes de las virtudes y de los defectos de nuestro compañero o nuestra compañera. Y a partir de ahí tomamos la decisión de crecer en el vínculo hacia otros proyectos, como puede ser convivir, como puede ser formar una familia. Pero justamente lo importante es que, aunque ese enamoramiento inicial quizás nunca más se repita, dentro de la relación de amor, cada tanto vuelvan a haber momentos de enamoramiento. Y digo distintos a ese primer enamoramiento, porque ya conocemos a la otra persona, porque quizás la fascinación inicial terminó, pero es responsabilidad de la pareja justamente que cada tanto podamos volver a encontrarnos, a disfrutar, a tener momentos que pueden ser de micro enamoramientos a través de una salida, de un fin de semana, de alguna actividad compartida que haga que volvamos a elegirnos. Si nosotros solamente nos amamos, entonces el vínculo puede entrar en una meseta que inevitablemente termine consumido por la rutina. Y ahora sí, llegó el momento de hablar de lo que significa el amor. El amor es la aceptación del otro como es no querer cambiarlo, porque cualquier relación que empieza con la ilusión de querer cambiar al otro, de querer mejorarlo, es una relación que no empieza desde la aceptación. Amar al otro es ser empático y poder ponerse en el lugar del otro, pero también al mismo tiempo tener en claro mi lugar y mis necesidades. Amar al otro significa potenciarlo, no apresarlo para que esté junto a mí. Cuando estamos en una relación saludable, en una relación de amor nutritivo, queremos que el otro crezca, celebramos su crecimiento y justamente tratamos de que el otro sea libre. Cada uno es responsable de sus actos, de sus acciones y deciden todo el tiempo si quieren estar juntos o no. Ningún vínculo puede ser un vínculo saludable si el otro está con nosotros sometido, si el otro deja de ser sí mismo. Eso no es amor, o en todo caso, como estamos viendo en este episodio o vamos a empezar a ver, eso es un amor del tipo patológico, es decir, enfermo. En el libro El Profeta de Khalil Gibran habla del matrimonio usando palabras que podrían aplicarse perfectamente para hablar sobre el amor. Él dice: el profeta habló del matrimonio. Almitra, la profetisa bien amada, volvió a interrogar al maestro: ¿qué nos dejarás sobre la verdad del matrimonio? Y él respondió: juntos han de permanecer quienes juntos así lo soñaron. Juntos los hallará la sombra que disipe sus claros días. Juntos reposarán en la suprema memoria de Dios Todopoderoso. Juntos, pero con espacios en tal cercanía, para que el viento encuentre cielo donde ensayar una danza entre ustedes. Amarse con devoción,
no es atadura. Transformen las quietas orillas del alma en inquieto mar de amor. Llene el uno al otro su copa. No beban de la misma copa. Compartan el pan. No muerdan el mismo trozo. Estén alegres, canten y bailen, pero dejen sitio para el aire entre ustedes. Recuerden la enseñanza de la música. Las cuerdas de un laúd vibran la misma melodía, pero no se superponen. Entreguen el corazón, pero no permitan que el compañero se apropie de él. Los corazones enamorados están en las manos de la vida. Permanezcan juntos, pero no se ahoguen. Los pilares que sostienen el templo ocupan cada uno su espacio. El roble no crece a la sombra del ciprés, ni el ciprés crece a la sombra del roble. HTP, hora de pensar. Vamos a hablar ahora acerca del amor y la necesidad. Cuando recién nacemos inmaduros, nacemos prematuros, todos los seres humanos. La diferencia con otros mamíferos es que al nacer, por ejemplo, un potrillo, al rato de nacer puede incorporarse y andar. En cambio, los seres humanos nacemos con inmadurez neurológica, una indefensión tal que necesitamos al otro para seguir creciendo. De hecho, esa inmadurez neurológica lo que hace es justamente que se tenga que exterogestar. La palabra exterogestación tiene que ver con lo que la madre y los adultos de alrededor de confianza tienen que hacer para que este niño termine de madurar. Esto se logra estando cerca, teniéndolo encima, dándole de mamar, generando en el niño confianza y apego para que de a poco termine de madurar. Es como el golpe de horno que le falta luego de salir de la panza de la madre. Cuando en un niño esto no ocurre, pasa lo que en un documental de 1952 conocido como Emotional Deprivation de René Spitz se ve que luego de la Segunda Guerra Mundial, donde habían fallecido muchos adultos, muchos niños recién nacidos y de corta edad habían quedado en orfanatos y las enfermeras y el personal médico no daban abastos para poder tenerlos en brazos, para poder darle ese golpe de horno necesario para madurar y para salir adelante. Todas las veces que veo este video de René Spitz sobre la deprivación emocional, me vuelve a dar escalofríos. Porque ver a esos bebés y a esos niños realmente desnutridos, imposibilitados de moverse, niños que a lo mejor tienen 6 años y ni siquiera pueden caminar, están como en cunas, por justamente la falta de apego, porque en ese lugar después de la guerra no daban abasto para poder cuidarlos, y se ve, aunque justamente impresione mucho, las consecuencias de el no estar presentes, incluso la muerte por marasmo de estos niños. Hay también investigaciones con monos donde se les daba, por ejemplo, bananas, y los mismos de alguna manera podían pelarlas, podían agarrar un palo y utilizarlo para acercar la fruta. En cambio, un ser humano necesita de otra persona para poder ser alimentado, para poder sobrevivir. Entonces, en el principio de la vida, la verdad es que hay una necesidad de apego, y el que investigó el tema del apego fue John Bowlby.
Y John Bowlby lo que decía era que el apego es esa confianza que tienen los niños con un adulto para poder salir a la vida, para poder de alguna manera estar protegidos y de ahí en más poder desarrollarse. Y que ese apego puede ser de dos tipos, puede ser un apego normal o seguro o un apego inseguro o evitativo. Y de acuerdo a esto, justamente a medida que crecemos, cuando nos convertimos en adultos, la idea cuando elegimos a alguien es que sea desde el deseo. El deseo es la pasión, es ese movimiento energético que hace que querramos compartir con el otro, pero que también podamos entender que si queremos a la otra persona, esa persona es libre, es una persona aparte de nosotros, es una persona que tiene sus pensamientos diferentes, tiene sus formas de ser diferentes, sus opiniones distintas, y la idea es que nos complementemos. Vuelvo a insistir en esto. Cuando somos niños y tuvimos una crianza con padres que quizás no fueron lo suficientemente cercanos, en algún punto maduros, como para poder sostenernos por distintas circunstancias de la vida, de grande, sin darnos cuenta, quizás sin ser conscientes, seguramente vamos a reproducir esto en todas nuestras relaciones, pero en especial en la relación con nuestras parejas. ¿Por qué en la relación con nuestras parejas? Porque es lo más cercano a una madre que tenemos y es ahí justamente donde se nos jugarán los celos, las inseguridades y harán que en vez de elegir al otro desde el deseo, lo hagamos desde la necesidad. Hasta aquí hemos hablado acerca de el enamoramiento y el amor, acerca de la necesidad y el deseo, y ahora de a poco vamos a ir adentrándonos en la situación en la que el amor se vuelve peligroso. Es decir, puede transformarse en una bomba atómica. HDP. Hora de pensar. Está bueno entender que el asunto de la locura en el amor no viene solamente desde el ámbito psicológico. En la bioquímica, el amor romántico y el trastorno obsesivo-compulsivo grave no presentan ninguna diferencia. Este fue un descubrimiento de la profesora de psiquiatría y directora del laboratorio de psicofarmacología de la Universidad de Pisa, Italia, Donatella Marazziti, quien recibió un premio Nobel en química en el año 2000. Según esta investigadora, los locos de amor tienen las reacciones propias del trastorno obsesivo-compulsivo, conocido también como TOC, que está asociado con bajos niveles de serotonina en el cerebro. Por otra parte, científicos de la Universidad de Rutgers han efectuado interesantes estudios sobre la esencia del amor. Mostraron que ante estímulos que se asocian a personas por quienes el sujeto siente mucha pasión, se activan ciertas áreas del cerebro relacionadas con la euforia y la energía desbordante. En estos casos se libera dopamina, que es un neurotransmisor cerebral cuya principal función es la de generar manifestaciones de satisfacción y de placer. Fíjense qué descubrimientos. En principio, entender que no es solo una cuestión psicológica, sino que también implica cuestiones hormonales que suceden en nuestros cerebros. Pero por otro lado, entender que en el amor, cuando hay un amor idealizado, un amor loco, esto se asocia y se puede ver con características similares de las que se ven en el cerebro de una persona con trastornos obsesivos. Es decir que podemos pensar de alguna manera que la manera de amar
de una persona que tiene dependencia emocional es una manera obsesiva, es una manera controladora, es una manera donde necesita del otro, así como una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo necesita de sus rituales para poder de alguna manera calmarse. Pero esto es como una rueda del hámster que nunca acaba, porque siempre la persona siente que falta algo, que algo se le va de control, y justamente en las relaciones personales es muy difícil tener el control o tener la ilusión de que podemos controlar al otro, y si lo logramos hacer de alguna manera, esto es muy grave porque se transforma en sometimiento. En sintonía con esto, Erich Fromm, psicoanalista muy reconocido y autor de libros tales como El miedo a la libertad y El arte de amar, hablaba de el amor neurótico, que se distinguía justamente por las falsas concepciones de amor que llevan a las personas a desarrollar comportamientos compulsivos y pensamientos obsesivos, así como relaciones llenas de dependencia. Este amor neurótico se desencadena cuando un individuo pone su vida en las manos de alguien más, pasando a modificar su comportamiento en función de la otra persona. Esto puede comprometer la vida social propia, dado que en muchos casos el individuo que ama demasiado tiende a poner su relación amorosa en el centro de su existencia, como si no existiera nadie más. Estoy convencido que si por unos minutos se ponen a pensar, conocen a alguna persona que ha dejado sus vínculos, incluso se ha distanciado de sus familias en el nombre del amor, para estar con esa persona amada. Seguramente alrededor de ustedes tienen algún caso o ustedes mismos han pasado por una situación así, en la que el centro de la vida era esa persona amada, y para estar con esa persona, por miedo a perderla, uno estaba dispuesto a renunciar a todo. Frases como el amor es ciego, no puedo vivir sin vos, sos lo más importante o lo mejor que me pasó en la vida, o cuando no estás siento que me falta el aire, son carteles de peligro para alertarnos, para hacer sonar alarmas bien fuertes de que posiblemente estamos transitando una relación de dependencia afectiva, una relación no saludable. Y si es así, las personas que están atrapadas en esta red van a hacer lo posible para negar de alguna manera lo que están sintiendo, lo que de afuera son advertidos por sus afectos, porque no van a querer romper con ese amor tan maravilloso del cual necesitan de verdad. Las personas que tienen dependencia emocional sienten que si el otro no está, literalmente les falta el aire. Literalmente el oxígeno para que ellos puedan respirar es el otro. Y sienten que si esa persona no está, no saben cómo seguir con sus vidas, no saben qué hacer con sus vidas. Quiero compartir ahora el testimonio de una persona que se animó a abrir su corazón y compartir su historia de dependencia emocional. Nos conocimos por Badoo, empezamos a chatear un rato por la app y después nos pasamos los celulares. La verdad es que enseguida hubo conexión. O sea, para mí Enrique era una persona muy seductora, conocedor del sexo femenino, ¿no? Cosa que la verdad que después pude comprobar. A los 4 días más o menos o 3 de chatear, la verdad que estábamos todo el día ahí, ¿no? Chateando. Él me mandaba frases como de buenos días, me daba las buenas noches, ¿no? Me hablaba de, no sé, dejar fluir y de que quería conocer una pareja en serio, no quería algo pasajero. Eso a mí me hizo decidir encontrarnos. Entonces él me dijo que fuera de día, no de noche, para que yo me sintiera confiada.
Yo estaba hacía solo esos días en la app, o sea, fue mi primer chat y nunca había quedado con nadie para poder verme. Entonces nos citamos en una esquina, en un lugar muy conocido, concurrido, de acá de Capital Federal, de tarde, y sí sé que son 4 de octubre. Él me habló mucho, me llamó un poco la atención de que hablé mucho de él, de su pésima relación con su ex. Me contó que tenía una hija de 4 años a la que no veía porque la madre le puso una restricción. Él en ese momento tenía 49 años. Es profesor de literatura en un colegio en el cual trabaja un turno y después en el mismo colegio como jefe de preceptores. Después de esa charla, chateamos durante varios, como te dijera, unas 10 horas más o menos más, y yo me fui enganchando. La verdad es que él me gustaba y me mandaba canciones que eran casi esas canciones que rozan lo erótico. La verdad que para mí, te vuelvo a decir, es un hombre muy seductor y se veía que de esa manera él, no sé, tenía conocimiento. Me tenté y bueno, y accedí a tener un segundo encuentro. En ese encuentro, la verdad es que chateamos lo que nunca, en mí, de 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del otro día. Y esas conversaciones eran como de un tono subido, ¿sí? Él estaba como intentando, y la verdad que lo logró, como excitarme terriblemente. Esa semana cumplí años y ahí fue cuando yo empecé a pasarla mal. Me suspendió 2 citas que habíamos acordado, que bueno, supuestamente iban a ser para tener sexo por primera vez después de todos estos encuentros vía chat, y que me había prometido íbamos a pasar el cumpleaños juntos porque él estaba solo. Pero pasó que me dejó plantada y sin avisarme. Después lo que me contó fue que tuvo un bajón, que entonces apagó el celu, y que yo le había hecho, la verdad, un cuadro a él, bueno, te lo cuento, ¿no? Como con fotos de su hija, y aunque me re desilusioné, no sé por qué, pero seguí adelante. Después de muchos días, alrededor de 9, 10 días, no me acuerdo bien, y cuando me estaba por suspender de nuevo, porque según él había ido al cajero automático y la tarjeta la había perdido en el cajero, fuimos a cenar, yo le pagué la cena y el albergue transitorio. La verdad es que lo que yo no quería es que él me volviera a suspender el encuentro. No sé qué me pasó. Quería estar con él, me recalentaba. Pero más allá de eso, él me suspendía, ¿no? Yo no me daba cuenta, volvía. Esa primera vez que estuvimos juntos, para mí fue buena, ¿sí? Aunque él no pudo mantener la erección. Yo lo noté, pero me quedé enganchada en lo que sentía, y creo que eso fue mi perdición. A partir de ahí hizo conmigo lo que quiso. Le presté plata para cargar la sube, para cargar el celular. Otra vez me pidió que le pague los cigarrillos, para que no sé, tuviera con qué gastar en la semana porque seguía con los problemas con su tarjeta. Le pagué también hasta la cuenta. Llegó Nochebuena y pasó esa noche la de Navidad en mi casa. Yo le presenté a mi mamá y a mi hermano, nosotros nos festejábamos juntos, y le dije que estaba bien si quería traer a un amigo que según él tampoco tenía dónde pasarla. Para el 31 le presenté a mis hijas, no quería que él estuviera solo, ¿no? Y mi hija de 15 años esa noche tuvo un ataque de pánico porque para ella fue muy fuerte conocerlo, verme a mí con alguien, y se encerró en el placar. Pasaron 2 meses, ¿sí? En los cuales, sin llegar a ver a su hija, pudo volver a tenerla los sábados, ¿sí? Según él me contaba, nunca me contó por qué. Y el primer sábado que la pudo ver, la trajo a casa, ¿sí? Él, la mayoría de las veces, se dormía la siesta después de comer y yo me quedaba jugando a la nena. No podía llevarla a su casa porque esto era inevitable. Pero después, cuando fui por primera vez, comprendí que estaba cerca de ser un acumulador compulsivo. Esa gente que acumula todo lo que encuentra, que no tiene lugar, ¿no? Ni para circular en la casa porque está lleno de cosas. Yo me reencariñé con Juana, de 4 años. Le pagué los pasajes para que se fuera al interior del país, al sur,
para que se fuera de vacaciones con ella. Me daba pena que no pudieran compartir solo por un tema de dinero que yo tenía y él no. Él tenía una casa allá que había heredado de sus padres. Eh, la verdad es que todos los fines de semana venían ambos a comer a casa. Sabes que después del primer encuentro sexual, él me contó que tomaba una pastilla psiquiátrica por depresión y que no tenía erecciones, que era por eso. Los 10 meses que estuvimos juntos no tuve más relaciones que esa primera vez, aunque le pagué la consulta a un médico, un andrólogo, para que lo ayude y ver cómo podía solucionarlo. Llegué a lavarle la ropa, le había hecho lugar en el placar para que pudiera tener acá su ropa cada vez que venía, le había dado una mesita de luz. ¿Sí? Fueron así, no sé, pasando los meses y yo sentía que podía ayudarlo, que como nunca nadie lo había ayudado. La verdad es que sentía que nunca nadie lo había querido, sé que estaba solo y que mi amor y todo lo que yo hacía por él le iban a hacer bien. Fuimos varias veces a esa casa del sur. Claro, cuando fuimos yo la limpié, la ordené toda, ¿no? Para poder hacerla habitable, porque bueno, él acumulaba. Y en uno de los viajes, mientras me mostraba unas fotos de su celular, le llegó un mensaje de WhatsApp que decía algo así como: amor, qué linda está Juanita. Y tenía el nombre de una mujer. Le pregunté qué era ese mensaje y él me embrolló. Me dijo que era una que seguía atrás de él, después de 6 meses de relación que había tenido y donde la pasaban horrible. Lo hablé con mi psicólogo y él me preguntaba por qué yo me quedaba en esa relación. Me decía que para él era un psicópata y que me estaba manipulando, pero yo me seguía quedando. La verdad es que lloraba todos los días, no era que me quedaba contenta. Y mi psicólogo me derivó a un psiquiatra. Cuando hablé con él, me dio antidepresivos. Fue, no sé, como la primera vez en mi vida. Yo nunca había tomado antidepresivos. Y eso que había tenido 2 divorcios, 3 hijas, ¿no? Un nieto. Hoy tengo 47 años y eso me hizo reaccionar, ¿no? Fue como muy fuerte para mí. Ahí fue cuando pude decidir cortar esa relación. Porque, bueno, se mandó un montón de cosas y fueron tantas que llegó un punto donde pude no creerle, ¿sí? Donde, a ver, sí me pasó que a pesar de eso, todos los meses estuve adicta al celular, controlaba si estaba en línea, estaba pendiente de lo que hacía, cuándo era la última conexión. La verdad que estaba enferma. Un día después de haberle dicho a la hija que era la novia, porque él le decía que me diga tía, y a mí eso me pareció horrible, no era la novia, era la tía, después era la novia. La verdad es que lo presioné, se lo dijimos, pero ahí se puso más distante conmigo y ya empezó a no venir los fines de semana. Entonces ahí tomé la decisión de no verlo más. La verdad que se lo pude decirle que le estaba pasando mal. Su respuesta fue que no podíamos terminar por mensaje, así que iba a venir a casa para que lo habláramos. Y yo le dije que no teníamos nada que decirle de lo que ella le había dicho. Algo que me olvidé es que él estaba operado del corazón y estaba anticoagulado. Fumaba mucho, no dormía de noche y entonces, como ni él ni yo, porque estaba con él, ya caminaba, él fumaba y me decía que era por estrés. Me dijo que venía varios días y por distintos motivos me fue cancelando. En un momento puso en el estado de WhatsApp algo así como que si el amor no soporta momentos difíciles, entonces no es verdadero. Y ahí le mandé un mensaje diciéndole lo mal que yo me sentía, que nunca me dijo un te quiero, que yo ya había dado todo por esa relación y que él, bueno, si él no se quería, yo no podía hacer eso por nadie y él tampoco podía entonces querer a nadie. Lo leyó y no me contestó. El martes no estuvo en línea y el miércoles tampoco. Ahí yo me empecé a preocupar, pero la verdad es que no quería llamarlo. El jueves a la mañana viene una amiga a casa para decirme que había sufrido un infarto. Se murió. Me contó que eso le había pasado. Me bajó la presión, me desmayé y cuando reacciono, la verdad que me sentí horrible pensando que él había muerto solo
y que mi mensaje había sido quizás el culpable de esto. Cuando voy al cementerio a verlo, él ya no estaba, ya lo habían cremado. Volví destrozada y subí en Facebook unas fotos juntos. Él me tenía prohibido subir esas fotos de él, de su hija. Perdóname que me pongo nerviosa. Pero esto es muy fuerte para mí. Al rato recibo un mensaje de su ex para decirme que él tenía varias mujeres al mismo tiempo, con las cuales tenía relaciones que eran parecidas a la mía y que también salía con ellas. Nunca estuve enamorado. Ella sabía que conmigo no tenía sexo, pero que con las otras sí. Quedé destrozada. Por Facebook me empezaron a escribir otras personas con las que también había estado saliendo. Con todas había ido a su casa en esa provincia del sur y todas conocían a su hija. Además, no era profesor de literatura, solo era preceptor. El shock me duró meses. En esos meses no pude salir a la casa, lloraba todo el día, lo extrañaba, lo justificaba. Era su vida. Entonces mi psicólogo me sugirió empezar a contar la verdad para poder cerrar esta historia. A partir que lo empecé a contar, me empecé a sentir más aliviada. Nunca pude tenerle bronca ni odio, pero ahora sí me siento un poco más aliviada. Después de un tiempo, me empecé a sentir un poco mejor y aunque siempre estuve en contra de los tatuajes, hice varios y muy de a poco comencé a chatear otra vez para conocer gente en diferentes aplicaciones, pero habiendo aprendido un montón de esta experiencia y aprendiéndome a cuidarme de otra manera. Muchas gracias, Cecilia, por este valiente testimonio. Gracias por compartírmelo, ya que tu historia resulta súper valiosa para que aquellos que escuchen el podcast puedan darse cuenta y quizás incluso reflejarse en la misma para ver qué relaciones tóxicas, qué historias de este tipo hay en las propias vidas o por lo menos alguna vez cerca de nosotros hemos escuchado testimonios con situaciones parecidas, con vínculos de mucha dependencia al punto de que las personas que integran los mismos o están atrapados en ellos no se dan cuenta. Este testimonio nos permite definir lo que es la dependencia. Las personas dependientes son aquellas que suelen cuidar a los demás exageradamente en desmedro de sus propias necesidades y dolencias. Esto no solo ocurre en las parejas, sino que puede darse en todo tipo de relaciones en las que estas personas se sienten compelidas a brindarse absolutamente y tienen temor de soltar el control, porque sienten que si lo hacen puede suceder algo trágico. Puede que estés o que hayas estado en una relación codependiente. Estas características particulares de la conducta de las personas que padecen este tipo de situación pueden servirte para averiguarlo. Están siempre disponibles para sus parejas, descuidando sus amistades e intereses. Se sienten vacíos sin el otro, aunque la relación pueda ser sumamente conflictiva. No pueden salir de las relaciones. Hacerlo les causa mucho sufrimiento. Desde que inician el vínculo se empeñan en lograr la meta de que el otro mejore, cambie y los elijan. Son quienes asumen todas las responsabilidades de la relación. Suelen ponerse a cuestas la planificación y todas las propuestas. No pueden amar a personas que propongan un amor saludable. Estos les resultan aburridos, poco deseables e incluso les generan rechazo. Confunden angustia, miedo y dolor con amor y excitación sexual.
Pueden sufrir relaciones de dependencia emocional con más frecuencia aquellas personas que tienen autoestima baja, inseguridad y poca confianza en sí mismos. Seguramente notaron a lo largo del podcast que a veces hablé de dependencia emocional y otras de codependencia emocional. Justamente la codependencia emocional es cuando ambas personas en el vínculo sienten lo mismo y tienen esta estructura donde se necesitan, donde no pueden vivir separados del otro y entonces se genera un vínculo tóxico de ambas partes. Allí es donde el amor se convierte en una droga. Ambos necesitan imperiosamente de ese vínculo para poder vivir y cuando el otro les falta, aunque sea por un rato, justamente lo que sucede es que aparece la abstinencia, tal como sucede con una persona que hace abuso de sustancias. Desde la República Oriental del Uruguay contamos con las palabras de un especialista en adicciones que también trabaja con este tema y que es un gran referente en toda Latinoamérica al respecto. Mi nombre es Herman Schreck, yo soy psicólogo, especialista en tratamiento y prevención de la adicción y te estoy hablando desde Uruguay. Respondiendo a la pregunta que mi querido colega Mauricio me hace sobre cómo es que el amor puede transformarse en una droga, quiero contarte que en el siglo XVI de nuestra era, Paracelso, un alquimista, médico y astrólogo suizo, llegó a la siguiente conclusión. Todo es veneno, nada es veneno. Solo la dosis hace al veneno. En los años 70, Antonio Escotado Espinosa, un filósofo, ensayista y profesor universitario, nos arrojó en la cara que todo es droga, nada es droga, solo depende de la dosis. Esta y otras ideas similares que llevaron a la cárcel al propio Escotado nos muestran que nada es bueno ni malo en sí mismo, inclusive las drogas y el amor. No me siento con la posibilidad ni la autoridad de brindarte una definición sobre el amor. Es más, creo que definirlo es perderlo de vista y reducirlo solo a palabras que no logran reflejar mínimamente lo que el amor es. Voy a hablarte de una droga que no es un objeto, no ha nacido de la tierra ni ha sido sintetizado en laboratorios. No puedes comprarla en la esquina y si la llevas contigo, no corres el riesgo de que te encarcelen por tráfico. Voy a hablarte de los vínculos amorosos y de cómo podemos volvernos adictos a ellos, especialmente cuando el amor se confunde y se transforma en una droga. El apego, origen de toda dependencia emocional, según la Real Academia Española, es una afición o inclinación hacia alguien o algo. Una de las definiciones etimológicas de la palabra adicto proviene de addictus, del latín, y refiere a alguien muy inclinado o entregado a otro. La palabra addictus nombraba a un tipo específico de esclavo en la antigua Roma, quien era un hombre libre y se entregaba temporalmente al dominio de otro como forma de saldar alguna deuda. Podemos reconocer la similitud, ¿verdad?, entre las definiciones de apego y adicto, pero además te adelanto que tienen más puntos de contacto. Como escribí en mi primer libro, Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, una adicción no se define por lo que se consume o la conducta que se ejerce, sino por lo que la persona experimenta cuando no lo hace. Por ejemplo, cuando trabajo en mi consultorio con una persona adicta, invito a que observe qué siente cuando no está bajo los efectos de las sustancias. ¿Qué pasa con sus emociones, sus pensamientos? ¿Qué pasa con su vida cuando no consume? En los vínculos basados en el apego, el malestar aparece ante la sensación de que la persona se distancia, o de lo contrario, que se me tira encima y me quita espacio hasta para respirar.
Cuando mi pareja pasa mucho tiempo sin comunicarse conmigo, cuando parece que ya no me abraza como antes, cuando no me dice te quiero con la misma frecuencia, cuando me parece que se interesa por alguien más y aparecen mis celos, ahí experimento el síndrome de abstinencia. Este malestar también aparece de manera similar con los consumidores de drogas. Como define José Castelló Blasco, la dependencia emocional es un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas. Es uno de los vínculos de dependencia de mayor dificultad, por su reconocimiento, diagnóstico y tratamiento. Porque estar enamorados es similar a estar drogados. El enamoramiento es esa etapa inicial de cualquier relación sexoafectiva que puede considerarse un estado confusional, con exaltación maníaca y episodios de ilusión casi delirantes. Como toda embriaguez, este estado no dura para siempre. Estos neuroquímicos, algo así como un cóctel del amor, se distribuyen en nuestro organismo en dosis muy altas y en un corto tiempo. Al cabo de un tiempo, entonces, vuelve a nosotros la realidad. Y como con cualquier droga, tenemos dos caminos. O asumimos la realidad y la aceptamos, o volvemos a buscar el estado de embriaguez. Como dice Joan Garriga, las drogas son amores seguros. Amores presentes, accesibles, satisfactorios en varias formas, pero no son un amor de verdad. Las drogas y las relaciones me pueden brindar la fantasía de estar a salvo de mí mismo o de mí misma, pero es solo eso, una fantasía. La dependencia emocional entonces se confunde con el amor, pero es hija de la necesidad y no de la abundancia. Invita a consumir del otro y no nos permite compartir lo maravilloso que ambos tenemos para ofrecer. Brillantes palabras desde Uruguay que muestran que aunque estemos acostumbrados a hablar de drogas cuando nos referimos a alcohol, a marihuana, a cocaína, a fármacos, el amor también puede ser una droga y por eso justamente elegí llamar a este podcast Amor Atómico. Y para ir cerrando este episodio nos resta hablar, por un lado, de el otro lado de la trama, es decir, de la persona que puede producir en alguien dependencia emocional. Y por otro lado, para finalizar, de recomendaciones acerca de cómo poder salir de una relación de codependencia. Las personas que tienen comportamientos generadores de dependencia emocional recurren frecuentemente al chantaje emocional como forma de lograr su cometido de que dependas de él o de ella misma. Ejemplos de estos pueden ser en un noviazgo el decirles que si lo dejamos o la dejamos se van a matar, o los ex que cuando terminamos una relación amenazan con pelear la custodia de los hijos o llevárselos o generar problemas con respecto a la crianza de los mismos. Una persona que no nos deja libertad para poder salir con amigos e incluso tiene celos acerca de nuestros trabajos y está todo el tiempo controlándonos y acusándonos de situaciones que no hay pruebas para que la persona pueda utilizar a la hora de acusarnos. Estos individuos utilizan este chantaje emocional para lograr el cometido de que cada vez que hagamos algo donde no sea con esa persona, nos sintamos culpables, sintamos que vamos a perder al otro y entonces terminemos obedeciendo, generando, claro, una relación de sometimiento. Para salir de la dependencia emocional, será necesario que puedas trabajar en tu autoestima para reforzarla. Tendrás que revisar tus conceptos acerca del amor y la libertad
Y por otro lado, ver tu capacidad de autosostén, intentando que cualquier relación que armes en la vida sea para ser compañeros de caminos y que nadie sea elegido desde el lugar de ser un bastón o una muleta porque pareciera que vos solo no podés. Quizás para todo esto necesites recurrir a una terapia, un espacio donde trabajes tu autovaloración y donde entiendas que una relación saludable y nutritiva es una relación que genera potencia. Además de la terapia, muy recomendable, también será importante que estas personas recurran, al igual que existen narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, a grupos de autoayuda para poder trabajar junto a pares que estén o hayan pasado por esta situación y puedan de verdad brindar un espacio para, al mismo tiempo que trabajan en terapia, compartan testimonios y hacer los famosos 12 pasos para poder salir adelante de esta adicción. HDP, hora de pensar. Y bueno, todo concluye al fin, así que estamos terminando este primer episodio de HDP. Era un episodio que originalmente iba a durar media hora, pero finalmente hubieron tantas cosas para compartir que terminó siendo de 1 hora. Les pido disculpas porque es mi primer aproximación al mundo de los podcasts, de la realización de uno, y de verdad créanme que estudié para poder armarlo, estuve aprendiendo a editar sonido, pistas, incluso me hice un curso de podcast y traté de que salga lo más lindo posible. Por supuesto que quiero agradecer muchísimo a quienes me acompañaron en este primer episodio llamado Amor Atómico. En principio a Leandro Leto Dugatkin, quien es actor de doblaje, locutor y periodista argentino, porque me asesoró un montón y además es el encargado de haber grabado los separadores del episodio y que seguramente utilizaré de aquí en más. Por otro lado, a Hermann Schreck por haber compartido su sabiduría con nosotros en este podcast y también a Cecilia por su testimonio. El objetivo que me propuse al grabar este podcast es que pensemos, que después de escuchar cada episodio se queden pensando y esto sirva revisar nuestras maneras de vivir. Les agradezco de corazón haber escuchado todo este episodio y les pido que si les gustó puedan recomendarlo a otras personas, así de a poquito este proyecto va creciendo y tomando forma. Para seguir los episodios en la plataforma que elijas escucharlo, toca el botón de seguir, así te enterás de nuevos capítulos, o seguime en redes sociales como Mauricio Strugo. Acordate de recomendarlo. A vos no te cuesta nada y a mí me sirve un montón. Y si querés hacerme algún comentario, compartirme algunas palabras sobre lo que pensaste a partir del episodio, con gusto estaré del otro lado desde el lugar que elijas comunicarte para agradecerte, para recomendarte alguna lectura o simplemente para saludarte. Como ahora, donde te deseo una hermosa vida y que tengas un amor súper nutritivo. HDP. Hora de pensar.